por escuchar Verdad en la Red. Muchos de ustedes deben haber visto los videos que publicamos sobre la gran duda que existe acerca de la verdadera Sor Lucía, la niña mayor de los 3 pastorcitos que recibieron el mensaje de la Virgen en Fátima. Si no los han visto, mírenlos para que puedan comprender mejor lo que se expone aquí. Lo que vamos a exponer aquí son suspicacias formadas a partir de ciertos indicios. Primero veamos a ciertos puntos. Nuestra Señora en Fátima le dijo a Sor Lucía: en Portugal se conservará siempre el dogma de la fe. Esto es muy importante recordarlo para comprender el desarrollo de este video. La fe es impecable, lo enseñado por la Iglesia de siempre, sin novedades. Las mismas personas que han formado la organización LucyTruth.org, que es una organización que reporta los hechos descubiertos y comprobados acerca de la identidad de Sor Lucía, ha seguido haciendo muchas investigaciones, no solo de las estructuras faciales de Sor Lucía y la supuesta Sor Lucía, sino de otros detalles muy importantes para nuestros tiempos. Nosotros aquí hemos también investigado y correlacionado otras informaciones. El tercer secreto de Fátima tiene aún muchos interrogantes, y las personas importantes que leyeron el mensaje dicen que lo revelado en el año 2000 no es exactamente el mensaje. La única persona que podía confirmar lo que la Iglesia decía con respecto al mensaje era la hermana Lucía. Sor Lucía tomó primero como orden religiosa a las Doroteas y más tarde ingresa a la orden religiosa carmelita, una orden de claustro, en el convento de Coimbra. Luego desaparece en el 49 y reaparece con el Papa Pablo VI años más tarde. Pero esta historia del convento de Coimbra es algo extraña. Les informamos para que vayan atando cabos. El Carmelo de Coimbra es uno de los 9 conventos carmelitas en Portugal y uno de varios de cientos en todo el mundo. Para el año 1910, en el cual los masones tomaron el control del gobierno de Portugal, expulsaron a las órdenes religiosas católicas del país que existían. Y apenas 2 conventos de las carmelitas de los 9 estaban ahí en existencia. Viana do Castelo, originalmente de Aveiro, y Coimbra. Más tarde establecen el de Fátima por el año 33. También es interesante notar que cuando ocurre la transferencia de la hermana Lucía a la orden carmelita en 1948, la situación de las órdenes religiosas ya había cambiado y para ese momento habían 3 opciones para ella en ese país: Viana do Castelo, Fátima, como mencioné antes, que lo establecen en el 33, y Coimbra. En este de Coimbra tiene algo muy confuso, porque el Carmelo de Viana do Castelo se fundó en Aveiro el 16 de julio de 1658. Al parecer, la comunidad permaneció en Aveiro hasta 1910, hasta el momento en que el gobierno masónico expulsó a las órdenes religiosas de Portugal. Al regresar a Portugal en 1928, las hermanas parecen haber reestablecido el Carmelo de Viana do Castelo en lugar de Aveiro. Ahora bien, el sitio web del archivo del convento de Coimbra dice que supuestamente envió hermanas a Viana do Castelo en 1780 para fundar una comunidad. Y aparece allí como una nueva fundación del Carmelo de Coimbra, pero claramente esta información es contradictoria.
Según los registros de Viana do Castelo, este había sido fundado en 1658, es decir, 122 años antes de lo reportado. Uno de los dos reportes está equivocado. ¿Cuál? Para reforzar la contradicción, en la página web del convento de Coimbra se puede encontrar este relato, y cito: en 1739, un benefactor facilita el traslado de 11 hermanas carmelitas sin nombre desde Aveiro. Incluía a la madre priora Tomasia, según la biografía de la misma, para establecer un convento en Coimbra. Cierro cita. Entonces, ¿Coimbra fundó Aveiro o Aveiro a Coimbra? Según la página de Coimbra, ambas cosas sucedieron. Obviamente, o es un error o una mentira torpe. Toda esta información aparece en Historia del Carmelo de Santa Teresa, en el website del Carmelo de Coimbra. ¿Por qué esto es importante? Bueno, ya lo verán más adelante. Ahora, volviendo al traslado de Sor Lucía de las Doroteas a las Carmelitas, vemos lo siguiente: que en el momento de esa transferencia de la hermana a las Carmelitas en 1948, había 3 opciones para ella en Portugal: Viana do Castelo, Fátima, recién establecida en 1933, y Coimbra. Los superiores en las Doroteas, así como su obispo de Leiria, el obispo da Silva, pusieron las mayores dificultades para este cambio, pero la decisión fue tomada y la orden llegó. Entraría en el Carmelo de Coimbra. En efecto, entró allí el 25 de marzo de 1948. ¿Por qué razón se escogió precisamente el convento de Coimbra, que apenas 2 años antes lo habían reactivado, habiendo más opciones? Ahora veamos, tenemos a un personaje, el padre José María Escrivá de Balaguer, promotor de una serie de ideas judeo-modernistas, fundador del Opus Dei, que quiere llevar su movimiento a Portugal. Se reunió con la hermana Lucía en Tui, que vivía en ese momento en un convento allí, y con el obispo de Coimbra, Antonio Antunes, partidario del movimiento modernista de Escrivá. Además, Escrivá ya era muy amigo del obispo de Tui, José López Ortiz. Lo acompañaron en todas estas reuniones, primera gira, en 1945. En dicha reunión que el obispo de Tui, José López Ortiz, organizó, según una publicación del Opus Dei, afirman que durante la reunión, Sor Lucía supuestamente instó al fundador a visitar Portugal. Padre José María dijo haber estado pensando en hacerlo desde hacía mucho tiempo, pero aún no tenía ni siquiera un pasaporte. Entonces Sor Lucía supuestamente hizo una llamada a Lisboa y rápidamente obtuvo una visa para él y sus acompañantes. Qué influyente, ¿verdad? Una monjita, qué influyente, cual traficante de influencias. Como resultado de esta gestión, el Opus Dei abrió su primera casa en Portugal, en Coimbra. Para este momento, las ideas que promocionaba el Opus Dei eran y siguen siendo contrarias a las enseñanzas de la Iglesia Católica, ideas condenadas por papas pre-Concilio Vaticano II. El 27 de agosto de 1947, la Secretaría de Estado, Monseñor Giovanni Battista Montini, en cooperación con Monseñor Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei, supuestamente en nombre del Papa Pío XII, pidieron al obispo de Oporto que facilitara
el paso de Sor Lucía de la Congregación de las Hermanas Doroteas a la Orden del Carmelo. No hemos podido ubicar este documento. Si alguien tiene acceso o copia de este documento, inclúyanlo en los comentarios para corregir el video y eliminaremos las palabras supuestamente de lo dicho anteriormente. El 13 de mayo de 1948, la vidente de Fátima tomó el hábito carmelita y recibió el nombre de Sor María Lucía del Inmaculado Corazón. Hizo una profesión solemne el 31 de mayo de 1949. Sor Lucía se supone que permaneció en este convento de Coimbra hasta su muerte. Ahora, hay otra interrogante. Según investigaciones llevadas a cabo por algunos muy pendientes de este asunto, como la doctora Mariam Horvath, en el sitio web de las Carmelitas Descalzas, los registros de los obituarios de las monjas en el año 2005, aparece Sor Lucía con una fecha de defunción de 1949 y no en el 2005, como nos lo han querido hacer creer. Y la doctora Mariam Horvath revisa nuevamente la página en el año 2006, a un año de la supuesta muerte de Lucía, y nota que todavía refleja la fecha de defunción de 1949. Ella se pregunta, este listado ha estado allí durante al menos un año, sin que nadie se dé cuenta de esto. Ahora, esta página ya no aparece. Lo que se consigue es la página oficial actual de las Carmelitas, muy desordenada, y efectivamente la fecha de defunción de Sor Lucía ahora refleja mágicamente el año 2005. Pero como mentirosos e incompetentes que son los enemigos de la Iglesia, la fecha de ingreso de Sor Lucía no es la fecha de 1949 en la que ingresó a las Carmelitas, sino 1928, que es la fecha en que ingresó a las Doroteas. Otro motivo para desconfiar ahora también de las personas que hacen el registro de las Carmelitas. ¿Cómo es posible que hayan dejado esto así en el registro de las Carmelitas? ¿Por qué no poner la fecha de ingreso a la orden de las Carmelitas? Esto nos lleva a pensar que hay algo bien engañoso en todo esto. Ahora vamos a recordar un poco de historia. Está comprobado que Monseñor Montini llevó a cabo convenios con los comunistas rusos a espaldas de Pío XII. En un trabajo realizado por Radio Cristiandad cuentan, y cito, en 1944, tal y como relata Mary Ball Martínez en Undermined of the Catholic Church, socavando la Iglesia Católica, tuvo lugar una reunión de alto nivel entre Monseñor Montini, actuando en representación de Pío XII, y Palmiro Togliatti, líder del Partido Comunista Italiano, que había vuelto de su exilio de 18 años en la Unión Soviética, en la cual se pactó un acuerdo entre Democracia Cristiana, los socialistas y los comunistas para obtener el control total de Italia en cualquier gobierno de postguerra. Pero también se esbozaron las condiciones para una futura cooperación entre la Iglesia Católica y la Unión Soviética, lo cual se hizo sin el consentimiento de Pío XII.
puesto que Monseñor Montini se encargó hábilmente de ocultarle este asunto. En el libro La Iglesia Eclipsada se menciona además que Montini y Togliatti eran amigos desde la infancia. En 1949 se emitió el decreto contra el comunismo, que fue un documento de la Iglesia Católica emitido por la Sagrada Congregación Suprema del Santo Oficio y aprobada por el Papa Pío XII, que declaró a los católicos que profesaban la doctrina comunista a ser excomulgados como apóstatas de la fe cristiana. Más tarde, en 1954, se vio salir del Vaticano a un hombre esposado, despojado de su sotana por orden del Papa Pío XII. No era otro que Monseñor Alighiero Tondi, jesuita, secretario particular de Monseñor Montini. Este, a su vez, prosecretario de Estado de Pío XII. Según trascendió más tarde, este personaje infiltrado por Montini tenía acceso al archivo secreto vaticano y allí obtenía los nombres de todos los sacerdotes enviados detrás de la cortina de hierro y se los comunicaba a Togliatti, quien a su vez se los transmitía a sus camaradas rusos, los cuales se encargaron de capturar y martirizar y asesinar a estos sacerdotes. En cuanto Pío XII tuvo conocimiento de estos gravísimos hechos, expulsó a Tondi, quien había confesado bajo interrogatorio ser agente de la KGB, formado en Moscú e infiltrado en la Iglesia, y se quitó de encima a Montini, enviándolo a Milán como arzobispo, pero negándole el birrete cardenalicio, alejándolo así, al menos temporalmente, de poder optar a ser candidato al papado. Fin de cita. El sufrido Papa Pío XII, después de la guerra, estaba sujeto a las fuerzas comunistas de Rusia y a los masones americanos. A partir del fin de la guerra, ya el gobierno de la Iglesia no será libre. La doctrina social católica ya se había expresado con su oposición al socialismo y al comunismo en las enseñanzas de los papas desde las encíclicas Nostis et Nobiscum, Quanta Cura y Rerum Novarum. ¿Por qué era importante mencionar la asociación de Escrivá y Montini con ordenar el traslado de Sor Lucía de las Doroteas a la orden de claustro de las Carmelitas en Coimbra? Aquí tenemos a un agente promotor de herejías modernistas en la Iglesia y admitiendo masones y comunistas en las filas de su organización secreta, trabajando junto a un traidor abiertamente, colaborando con los comunistas y específicamente con la KGB para el asesinato de la jerarquía de la Iglesia en los países detrás de la cortina de hierro. Ahora nos puede sorprender que hayamos encontrado un acta de defunción con fecha de 1949 en el Carmelo de Coimbra y luego la aparición de una Sor Lucía que coincidencialmente no tiene parecido con ninguno de los registros históricos anteriores de Sor Lucía. Esto abre varias interrogantes. ¿Dónde están los restos de la verdadera Sor Lucía? ¿Cómo murió? ¿De qué murió Sor Lucía en 1949? ¿Qué pasó con el tercer secreto de Fátima? ¿Por qué tuvieron que fabricar una nueva Sor Lucía? ¿Sería para justificar un tercer secreto de Fátima también fabricado? ¿Sería para avalar una consagración de Rusia nunca consagrada? ¿Cómo queda la canonización de
José María Escrivá de Balaguer, también conocido como el más humilde de los siervos de Dios y también conocido como el Marqués de Peralta? ¿Cómo queda la canonización de San Pablo VI Giovanni Montini? Anteriormente mencionado y en general, ¿cómo queda toda la Iglesia conciliar en todo esto? Que Dios tenga misericordia de sus almas. Y una curiosidad más que se nos estaba pasando. Los últimos momentos de Sor Lucía, narrados por su superiora del Carmelo, Sor María Celina de Jesús Crucificado, del convento de Coimbra, y superiora de Sor Lucía durante 6 años, cuenta que ella recibió al equipo de televisión junto a Sor María del Carmen, hermana de Comunidad de la Vidente de Fátima, durante 52 años. De hecho, esta hermanita acompañó a Sor Lucía a Fátima el 13 de febrero del año 2000 por la beatificación de sus primos Jacinta y Francisco, una celebración que presidió Juan Pablo II. Y ella cuenta lo siguiente, y cito: «Cuando ingresé, tardé 8 días en reconocer a Sor Lucía», recuerda Sor María del Carmen. Una hermana me dijo: «Madre, si te llevara un trozo de pan para comer por la noche», y me dije que con seguridad no podía ser ella. En cambio, lo era. Bueno, como que le tomó una semana para que la convencieran de que era la misma Sor Lucía de antes. Esto es muy extraño. Bueno, a esta religiosa le aplicaron una del experimento de Salomon Asch, que es un experimento que pone presión social de un grupo mayoritario para hacer que una persona se conforme a lo que dice el grupo. Todo lo dicho aquí lo pueden encontrar y revisar en los links que van a quedar en la caja de descripción. En conclusión, la Virgen dijo: «En Portugal se conservará siempre el dogma de la fe, pues con lo demostrado aquí, ¿cómo puede ser que Sor Lucía haya sido gestora para llevar al Opus Dei a Portugal cuando hemos visto que no conservan el dogma de la fe? ¿Quiénes están mintiendo? Nuestro Señor nos dijo: antes bien sea vuestro hablar, sí, sí o no, no, y lo que es más de esto procede del maligno». Mateo 5:37. Muchísimas gracias por haber escuchado Verdad en la Red. Son tiempos difíciles los que estamos viviendo en la actualidad, de mucha confusión desde todos los ámbitos de la sociedad. Por eso es que debemos más que nunca rezar el rosario, pedirle a la Santísima Virgen que nos proteja y también estar adheridos a las enseñanzas de siempre de la Iglesia y unidos al Papa mientras el Papa esté unido a las enseñanzas de siempre de la Iglesia. De lo contrario, pues tendremos que desobedecer, resistir e ignorar todo aquello que ellos, porque no solamente el Papa Francisco, se han inventado, que no es parte del depósito de la fe.